estamos aquí con el equipo nuevamente en una de nuestras reuniones del proyecto DILE. DILE es un acrónimo que nos propuso el profesor doctor Marcelo Careaga Butter. Significa diálogos interculturales hipervinculados. Interculturalidad y literatura experimental es el tema que nos convoca hoy. Y hemos invitado a dos expositores, a dos personas cuya trayectoria como investigadora, en el caso de Brittany House, quien desde Inglaterra, desde la Universidad de Oxford, nos acompaña, y Tulio Mendoza, presidente de la Sociedad Chilena de Escritores, notable escritor de acá de Chile, además tallerista, un ser humano generoso que ha facilitado y facilita diferentes acciones en relación a la literatura, a los diálogos entre las personas que recorremos diferentes espacios y diferentes disciplinas. Así que muchas gracias a ambos por aceptar ser parte de este coloquio, este primer coloquio del proyecto DILE, en el cual con el profesor Marcelo Careaga, aquí presente, el profe ha sido realmente un loco bello, digo yo, un loco bello, con su permiso, querido profe, un loco bello que dijo, superemos el diálogo académico, no solo hagamos paper, y ya que me he enterado que vos escribís, y yo también, empecemos a pimponearnos cuentos pandémicos disruptivos. Y así nació esta iniciativa, hace un año ya, ¿no, profe? Que estamos en ello. Escribiendo ese libro que pronto va a salir ya. Sí, La sí. meta son 50 cuentos y ya llevamos como 30. Sí, entonces la idea de hoy es básicamente conversar en torno a estos cuentos pandémicos disruptivos. Vamos a compartirles uno, el profesor junto conmigo hemos seleccionado uno de esos cuentos y luego nos gustaría escuchar algo de Tulio, alguna lectura que Tulio tenga, alguno de sus libros, poemas, y un poco conocer el trabajo de Brittany, su trabajo como traductora. Con Brittany hemos hecho también algún ejercicio creativo en torno a la traducción. Y tú, un poco contanos también sobre tu trabajo de investigación doctoral en el que estás y cómo se relaciona con estos procesos interculturales, ¿no? Así que... Claudia, si tú me permites, dos prolegómenos. Uno Claro que que me sí, profe. parece muy importante hoy. Quisiera rendir un modesto homenaje a un connotado gestor cultural, cantante, investigador, Patricio Mans, que hoy día nos dejó, es decir, hoy día fue sepultado y toda la gente se ha conmocionado. Él fue un testimonio viviente de la búsqueda de la justicia social a través de la expresión del arte y merece que lo recordemos y me tomo este momento para poder hacerlo públicamente y les agradezco la posibilidad. Tan importante para mi gusto como, bueno, no son comparables, pero en la historia de Chile, como Violeta Parra, como Nicanor Parra, Víctor Jara. Víctor Jara, sin duda. Todos grandes personajes que han hecho cultura y han hecho testimonio en vida de su compromiso con la lucha de los pueblos. Así es que me salgo del libreto, sí, en realidad no hay libreto, pero Sí, me salgo del sentido, pero que era necesario decirlo. Y lo segundo, quiero confesarles algo que Claudia sabe, yo tengo un problema bastante complejo respecto de mis cuentos. Ustedes saben, ustedes que son expertos en literatura, que lo que uno escribe hay mucho de ficción, pero también hay mucho de emoción y mucho de vivencia. Yo tengo dificultad para leer mis cuentos porque me emociono y me quiebro mucho. Entonces, le he pedido ayuda. No es primera vez que lo hago. En el lanzamiento del libro anterior, que se llamaba Cuentos Rústicos, me ayudó también mi señora, y ella va a leer un pequeño extracto de un cuento que escribimos con Claudia. Cada una va a leer una parte. Así que les presento perfecto. a Angélica, Bienvenida, Angélica. la mujer de mi vida, mi novia eterna. Hola, ¿cómo estás?
tal? Hermosa novia. Me encantaba de conocerlos y ser parte de este proyecto tan hermoso. Así es que no, yo disponible, por supuesto, cuando Marcelo me pide que le lea sus cuentos y sus versos y todo, siempre estoy ahí para hacerlo con todo el amor que le tengo. Así que trato de hacerlo lo mejor posible. Hermoso, hermoso. Es Después la tengo, voz, por supuesto, sí. la voz física de esos textos maravillosos. Muchas gracias, Angélica. Y a propósito de que el profe hizo un homenaje al gran escritor y yo diría gestor cultural Patricio Manz, a modo de unirnos a ese homenaje, creo que sería genial en tu voz, Angélica, y en la mía, ¿qué te parece? Leer este texto, El equipaje del desierto. Es un poema que me encanta de Patricio Manz y creo que describe mucho de lo que acaba de mencionar el profesor, esa trayectoria poética y además ese recorrido como gestor cultural, como ser humano comprometido. ¿Te animás, Angélica, a que seamos las dos voces y luego Tulio y Brittany conversan un poco en torno a este texto y luego pasamos a la lectura del cuento que tenemos con el profesor? ¿Te parece? Perfecto. Dale, Claudia, Ya. tú, yo te sigo. Ya. El equipaje del destierro. Patricio Manz. Tú me preguntas cómo fue el acoso aquel que obtuve. Metes la lengua en mi cabeza, en mi pensar, en mi algo. Y bien, te dejo suponer que abandoné mi pueblo, que huir rompiendo el crudo umbral como un puma aterrado, pero yo te aseguro que no me han quitado nada, puesto que de esta tierra no me podrán apartar. Pues, ¿cómo van a robar mi volcán con su volcana? ¿Desviar mi alma al evocar del río con su ría? ¿Acharme en el paisaje del árbol con su arboladura? ¿Matarme a plena sien el rudo piojo con su pioja? ¿Quemar con un fósforo usual mi libro y su librea? ¿Juntarse el yatagán con mi dolor y su dolora? ¿Hacer aguar en temporal mi bote con su bota? ¿Batir en retirada mi conjuro y su conjura? ¿Vibrar la cuerda de mi solfeo con su solfear? Angélica. Tú me preguntas cómo fue el acoso aquel que obtuve. Pones el ojo a ojear en la estación de mi memoria. Y bien, concedo que al final ganaron la batalla, que falta conocer el resultado de la guerra. Pero confieso que yo no extravié un grano de polen, puesto que de esa tierra no me podrán apartar. Pues ¿cómo van a extenuar mi caso con su casa? ¿Adelgazar mi saco vecinal con su saqueo? ¿Uncir mi canto universal de grillo a su grillete? ¿Vaciar de contenido mi araucano y su araucaria? ¿Cavar con fúnebre placer mi tumba con su tumba? ¿Frenar la turbulencia de mi gesta con su gesto? ¿El choque de mis esperantes con su esperadura? El equipaje del destierro es mi maleta de humo, pero sabemos que sin el fuego humo no habrá. El equipaje del destierro es mi maleta de humo. Pero sabemos que sin el fuego humo no habrá. Ese tremendo, tremendo texto de Patricio Manz. Bello, muy Un bello. homenaje. Primera vez que leo algo de Patricio Manz, creo. No creo haber leído nada Ya. de adelante. Ahí te lo presento, querida Brittany, para tus traducciones. Gracias, sí, gracias. Las traducciones de poesía latinoamericana en las que andás ahí.
bienvenida a la O poesía. en el caso de ese texto mismo sería, ni sabría dónde comenzar, ¿no? Porque está tan lleno el texto de juegos de palabras, ¿no? Se trataría de escribir un poema nuevo que refleja algo de eso, ¿no? En vez de traducirlo así palabra por palabra, no creo que se puede en este caso, pero muy bonito, muy bonita la pieza, ¿no? Ese poema. Sí. El equipaje del destierro, tremendo. Esos giros, esas figuras literarias y esos quiebres lingüísticos que va haciendo para generar nuevos campos semánticos, ¿no? A través de la misma construcción lírica del destierro y del equipaje. Buenísimo. ¿Qué nos dice aquí, Tulio, de la obra? Vos lo Bueno, conocés más, hola a ¿no? todos. Sí, Su coterráneo. sí, sí, pues estuvo acá en Concepción, nació en Nacimiento, creo. Bueno, Sí. este texto que habla del destierro, del exilio, ¿verdad? Dialoga un poco también con el texto de Gonzalo Rojas, ¿verdad? Que dice, pudieron echarme de todas partes menos del aire, ¿no? Me desterraron de todas partes menos del aire. Y aquí el aire es el aire que se respira en el texto mismo, que es el poema. Entonces va jugando incluso con la germinación de las palabras entre ellas, y va creando, ¿cierto? El volcán, la volcana, va jugando con todo esto, que está tan de moda ahora esta generación de las palabras, ¿verdad? Para representar cosas. Entonces, me parece que el texto es muy significativo. Gonzalo Rojas también tiene un texto que juega con este tipo de cosas. No sé si cuál será primero, cuál será después, pero en todo caso igual es el diálogo, el intertexto, ¿verdad? Acostumbra el ojo, ojear, la nariz, naricear, dicen, así, va jugando, ¿verdad? Entonces, Hermoso. este tipo de texto como un tópico podría ser, que sería casi un arte poética relacionada también con el exilio, de Exacto. todo poder echarme menos de la lengua, en el fondo es lo que quiere decir. Mientras yo tenga mi maleta con el humo de las palabras, con el fuego de las palabras, entonces no sacan nada, porque somos palabras y en palabras nos vamos convirtiendo, ¿verdad? Entonces, El logos, la poiesis de la que tan sí, exactamente. bellamente. Así Sí, que sí, muy interesante. No lo conocía tampoco este texto. hermoso. Yo lo leí hoy a propósito de los homenajes que le están haciendo. La profesora Beatriz Arancibia compartió algo ahí en sus redes y me quedé con el texto dándome vueltas y dije, a ver si hay un espacio, y no lo conversamos con el profesor, pero estamos tan conectados y también estos experimentos que hacemos con los cuentos van por esa línea de lo experimental, que como bien dijo la semana pasada que nos acompañó Homero Carballo, esta literatura experimental viene hace rato ya germinando y como acabas de decirlo, Tulio, es parte de una, yo diría, mi generación ha heredado esos caminos en relación, por ejemplo, cuando él dice, frenar la turbulencia de mi gesta con su gesto. Genera ahí una hipervinculación, ahora esta palabra de los hipervínculos es tan cotidiana y actualiza un poco estos caminos experimentales, o cuando dice uncir mi canto universal de Grillo, el canto de Grillo a su grillete, ¿no? La voz, Y realmente también hay... y también hay un juego ahí, por ejemplo, cuando cae en una palabra que existe y por lo tanto, bueno, todas las palabras existen en la medida en que uno las puede crear y utilizar, pero cae en una palabra que ya existe, entonces rompe el campo semántico porque su bote con su bota, y resulta que Exacto, bota existe porque la bota es la bota del calzado, ¿verdad? Entonces ahí exacto. como que rompe también, porque volcán, volcana funciona, toda funciona y de repente su bota con su bota, su bote con su bota. Hermoso, sí, ¿Cierto? Y el hermoso. tumbo y la tumba, ¿no? También. El tumbo y la tumba, Ajá. claro. Sí, De tumba eso en tumba, me de agarró tumba la en tumba. atención. Ajá. Sí. Sí, Y este es un poema, no es canción, ¿verdad? No tiene música. no, hasta donde sé es un poema. Un Habría poema, claro, que explorarlo, pero claro. realmente los campos semánticos, a propósito, Jessica Freudenthal, otra de nuestras invitadas, que esperemos que logre llegar, ella trabaja mucho con niños, estimulando los procesos de comprensión y aprendizaje de la lectura en niños que hablan idiomas, por ejemplo, aymara, quechua, Claro. guaraní. Ella estimula el aprendizaje de la lengua española a través
estos juegos de palabras. Claro. Entonces el potencial didáctico, pedagógico también es enorme. Así Sí. que eso como Desde ese intro. punto, ¿sabe que desde ese punto de vista es interesante percibir que la lengua como un instrumento, ¿verdad? Es un gran poema, porque la lengua misma está con la intertextualidad y el metalenguaje, ¿verdad? La lengua misma es un gran poema que está autoalimentándose de todo. Todo lo que estamos haciendo es poético de repente, ¿verdad? Entonces Así me es. gusta eso, sentir la lengua como un poema, en el fondo. ¿Mm? Y bueno, siguiendo con esa idea hermosa que nos planteas, Tulio, la lengua como un poema, vamos a expandir esa riqueza ahora en un juego narrativo, pasar de lo lírico a lo narrativo, y esta es la voz escrita del profesor Marcelo Careaga, con la voz escrita de Claudia Vaca, su alumna, su tesista doctoral, y aquí la voz física que nos va a acompañar hoy es nada menos que la novia eterna de Marcelo Careaga, Angélica Avendaño, la doctora Angélica. Muchas gracias por esa voz y por esa lectura. Este es uno de los cuentos pandémicos disruptivos que epistolarmente, por correo electrónico, nos hemos ido enviando. El profe me envía una frase, yo le respondo con otra, sale un título, él me envía un párrafo, yo le respondo con otro. Simplemente fluimos a partir de ese hermoso poema que es la lengua, como bien lo acabas de decir, Tulio. Y este es uno de esos experimentos. Dale, Angélica. Gracias, Claudia. Un honor para mí poder leer lo que ustedes tan bellamente relatan, generan en conjunto, muy, muy original. MC titula Aromas de naranjos en tiempos pandémicos. CB responde, el olor de la guayaba entre mis dedos. MC dialoga. Se imaginó sentado bajo los naranjos como lo había hecho desde siempre. Cada vez que lo hizo, los aromas le penetraron el alma hasta lo más profundo, atormentando su mente con imágenes, paisajes, seres fantasmales y vidas pandémicas. Era lo que le había embrujado desde que los naranjas maduraron abruptamente y el amplio patio se impregnó todo de ese abundante aroma que embriagaba hasta enloquecer de olores saturados. Así descubrió que soñaba desde los aromas a naranjas que flotaban y comenzó a sentarse imaginariamente bajo los naranjos cada tarde de cuarentena. CB dialoga. En las tierras coloradas de la Chiquitania abundan los árboles de guayaba. Cada año florecen y dan frutos, esparcen sus semillas en el suelo y en el cielo. Los del suelo las disfrutan en banquetes de verano las hormigas, las lombrices y la tierra misma que se masajea con los abonos de cada guayaba. Las semillas del cielo las disfrutan las aves en vuelo y siguen su ruta. También las disfrutan los murciélagos que de cuando en cuando aparecen por estos lares. Ni qué decir de la turma de loros que atraviesa los árboles y el cielo cada atardecer. Quedan algunas para los humanos, que en este tiempo de pandemia y disrupción existencial andan el camino de la muerte como parte del ciclo vital de la misma guayaba, que alimenta la tierra y vuelve a nacer año tras año. Nada ha muerto, todo está vivo. Incluso las semillas podridas, las guayabas con gusanos, las personas con COVID-19, muertas y sobrevivientes. No han muerto, nada ha muerto ni morirá. El olor de la guayaba entre mis dedos es la muestra de que todo prevalece en nuestros sentidos, nace y renace, ciclo tras ciclo. Cada mañana se crea la posibilidad del sueño y el despertar al unísono en las gotas de café con cardamomo masajeando mi paladar. Luego de las rutinas de ayuno, en estos sueños está siempre mi abuelo con su linterna y termo alumbrándome entre los vagones, en nuestros viajes de tren durante mi niñez. En este despertar están mis hermanos, hermanas y amistades en cada barrio donde vivimos, de cada pueblito donde viajamos, de cada casa donde alquilamos.
y cuando se acaba el plazo, el desplazamiento era un despertar y soñar al unísono. MC responde. Caminó las calles para regresar los atardeceres, preguntándose por qué el tiempo transcurre tan lento, por qué la tierra se había detenido y no le hablaba lo suficiente para comprenderlo todo, dejando todo en un estado de expectación ansiosa y sin destino. Cuando exploró sus carnes, descubrió que eran estrepitosamente suaves y graciosas, regalándole insospechados placeres en los fríos inviernos y en los ardientes veranos. Y en las primaveras, aún perdidas, continuaban floreciendo los naranjos, perfumados, que embriagaban cada tarde. Este 2020 asumí el riesgo de visitar a una amiga con estado terminal de cáncer. Mi esposa y yo, después de vencer el cáncer pulmonar, sabíamos que lo peor ya pasó. Hicimos un par de meditaciones y oraciones juntas. El padre Mateo vino a darle la bendición. Me conecté nuevamente con esa fuerza que te dan las victorias espirituales y físicas. Con esa sabiduría ingresé con más certeza que antes y comprendí que nuestras almas, al desprenderse del cuerpo, abrazan el infinito, y si estamos conectados con nuestra médula álmica, podemos tocar a quienes amamos. Mi amiga nos tocó durante 9 días, cada día. Nos tomaba de la mano y nos llevaba a lugares que su alma anduvo. Nos hablaba en los idiomas de su alma. Se parecían un poco al hebreo de mi amigo de Israel. Otros se parecían mucho al guaraní de mis amigos del Chaco. El riesgo es solo un peldaño del miedo que cuando lo saltas deja de existir y te enseña las huellas de tu propia libertad para vivir. MC responde. Los valientes hicieron revoluciones que ganaron y perdieron, volcándose muchas veces indignos en contra de sus propios pueblos. Entonces, el heroísmo se mezcló con la felonía, y se cerraron las alamedas y la gente, de manera persistente, volvieron a gritar en las calles contra los déspotas. Cayeron muros y se volvieron a edificar otros, donde los niños lloraron las ausencias de sus padres. Se sucedieron los sueños en que navegaron la melancolía junto a los amores perdidos, las tristezas del alma, con los sudores de la carne deambulando las depresiones mórbidas entre exaltaciones afiebradas y metafísicas. Y las adolescentes continuaron siendo amorosamente conquistadas, y las mujeres continuaron pariendo a sus hijos para traerlos a la fascinación de la incertidumbre del misterio de la vida. El virus de la muerte se desplazaba entre sombras, como culebras de vapores ennegrecidos que penetraban entre las rendijas de las ventanas y las puertas. El humo de los tiempos mesiánicos deambula entre los cuerpos de los padres aborteros y las madres paridoras. El virus tensiona la mandíbula y el puño del abortador, enseñándole a quedarse quieto para cuidar la vida que ha creado junto a la mujer. La mujer dialoga amistosamente con el virus. El virus sabe que la amabilidad no es tierra para él y decide ingresar por las narices del abortero arrogante. Al virus le encanta la energía de arrogancia, ira y estrés. MC responde. Viajó imaginariamente en crepúsculos de cuarentena, conquistando los aromas de las ciudades que olían a mares, a bosques, a ríos, y los atardeceres rojizos de Venecia le enloquecieron la cuota de alma que le quedaba. Y los amores se sucedieron extraños y atormentados, hasta prevalecer en una mezcla enriquecida de razones y corazones palpitantes, de pasiones e iras incomprendidas. Cuando se preguntó por qué el tiempo transcurre tan rápido, ¿qué es lo que les conduce tan inexorable a la muerte? A esa ausencia, a esa pérdida tan irreparable de los vínculos. Quiso comprender que venía desde el comienzo y que iba hacia el fin, y que el comienzo y el fin eran lo mismo, y que todos se encontraban transitando hasta transformarse nuevamente
en partes de un todo sin tiempo. Entonces enfrentó la transparencia amenazante que le agobiaba y le desafió con un grito silente de rebeldía que le hizo crecer y encanecer sus cabellos y su barba. Lo pensó y siguió dudando. ¿Por qué las naranjas se habían secado y ya no soplaban aromas de primavera? Y ahí está, cada tarde de primavera que nunca llega, sentado bajo los naranjos que aún no están, embriagándose de aromas y preguntándose cuántas vidas son necesarias para comprenderlo. Hermoso, gracias, querida Angélica, por la voz y la sensibilidad que nos has regalado en esta lectura. Este cuento particularmente con el profe lo hemos escrito en una época muy difícil y es conmovedor para nosotros volver a él. Entonces nos gustaría escucharlos a Tulio, a Brittany, desde el lugar en el que ustedes transitan la palabra y la vida, y seguir el diálogo, y luego sería lindo leer algunos poemas de Tulio también, que yo seleccioné 2 de ellos, que me encantan, Tulio, y dale, los escucho. Antes de comentar sobre el narrativo mismo, tengo una pregunta porque me gustaría saber con un poquito más detalle qué significa para ustedes la literatura experimental, ¿no? Porque estamos ahorita hablando de la literatura experimental y tengo entendido que el poema que acabamos de leer y también la serie de correos, ¿no? Del narrativo por correo, ambos son ejemplos de literatura experimental, pero no tengo bien clarito si esa literatura experimental es un género fijo en sus mentes, estamos hablando en el sentido más amplio de... En el amplio sentido filosófico, experimentar e innovar. Complementar lo que dice Brittany, porque, bueno, la palabra experimentar, ¿verdad? La literatura por definición es un experimento, es decir, el instrumento es la lengua, ¿verdad? Y yo cada vez que estoy produciendo mensajes, estoy experimentando, estoy haciendo algo con la palabra. De ahí que Octavio Paz, en ese poema tan lindo que se llama Decir, hacer, él dice que en la poesía es un decir, que es un hacer, que es un decir. Entonces este decir primero no es igual al decir segundo porque ha sido transformado por esta experimentación del hacer, del facere, del hacer, ¿cierto? Y entonces desde ese punto de vista, cuando ustedes formulan la voluntad de decir literatura experimental, ese adjetivo que va ahí, eso es lo que está preguntando Brittany, ¿en qué sentido ustedes lo consideran un experimento? Porque, por ejemplo, lo que han hecho ustedes en este momento, eso ya se ha hecho en el sentido de que es una escritura en colaboración, ¿verdad? Y incluso la escritura que uno hace solo también es una escritura en colaboración, puesto que yo soy miembro de una tradición de escritura. Lo que yo estoy escribiendo ya se escribió antes y va a seguir escribiéndose después. Entonces, es muy bueno ese diálogo porque pone de manifiesto esta voluntad de ustedes querer dialogar. Y eso es lo interesante de este experimento que están haciendo ustedes con estos cuentos. Me parece que es extraordinario. Es tan experimental, Brittany, Tulio, que ni siquiera yo soy capaz de definir si son cuentos o es poesía o es una prosa poética. Justamente. Lo experimental está quizá en el sentido de establecer un diálogo a través de las palabras en un contexto intercultural. Nosotros pertenecemos a 2 culturas distintas. Claudia viene de raíces profundas de la Chiquitania. Yo soy un mestizo, a mucha honra. Recuerdo que mi primera investigación que hice en pregrado era demostrar que en la historia política de este país la identidad mestiza no está expresada en ninguna doctrina ni programa político de ninguna ideología, y sigo afirmando lo mismo hasta el día de hoy. La hipótesis está demostrada. Si a un chileno tú le dices mestizo, se indigna, se siente ofendido. Y somos todos mestizos. Entonces esta es una literatura como una experiencia intercultural entre una cultura
de mucha identidad auténtica, como la cultura de Claudia, y una expresión mestiza de un tipo de elaboración de identidad perdida, que es la identidad del pueblo chileno, que yo trato de rescatar desde siempre en lo que he hecho a través de mi vida. Entonces es una experiencia, ustedes lo capturan muy bien, y es una experiencia que no tiene límite, no desborda. Si ustedes vieran, hay otros cuentos que no tienen nada que ver con esto, hay cuentos que tienen que ver con la naturaleza, hay cuentos que tienen que ver con los niños, no hay límites. De hecho, yo escribo, Tulio lo sabe, sin puntuación, que tampoco es tan original, pero porque hay una intención de trasladar la entonación, Claro. la intensidad emocional, el ritmo al lector. No, no le impongo nada. Y de hecho yo escribo sin reelaborar, no reelaboro nada. Tengo testigo mi señora acá, por si acaso. No le miento ni me miento. Entonces es experimental por eso, porque es una experiencia distinta, nada más que por eso. Oye, a propósito también de que me gusta mucho citarlo en los talleres, a veces eso de la reelaboración o del trabajo que uno hace con la palabra, cuando uno va produciendo el texto, ese texto ya ahí está siendo elaborado, reelaborado, trabajado y todo. Entonces a veces se produce directamente y se vierte sobre esa página, famosa página de Mallarmé, ¿verdad? En blanco, que se llena. Otro habla de la página en negro porque se ilumina, un escritor mexicano. Entonces es interesante también eso porque tú crees que no reelabora, pero tu mente, tu inteligencia, tu emoción, tu ser, todo lo que se plasma ya está trabajando en ese trasvasije de la... Así que esa reelaboración está, pero no se hace palpable, digamos, cuando uno dice voy a corregir este texto, Tú ¿cierto? tienes No deja huella. tienes mucha razón, Tulio, y me hace mucho sentido tu comentario, porque es algo que incluso intenciono en mis clases con mis estudiantes, que son de posgrado, la mayoría, y de doctorado. Y cuando enseñamos a desarrollar el discurso académico, sabemos que estamos en varios niveles al mismo tiempo. Entonces estamos pensando, estamos reelaborando, estamos evaluando, estamos expresando emociones, y todo eso al mismo tiempo. Lo único que hago es que lo que escribo no lo reelaboro, sino que como nació, queda, así, tal cual. Y eso es como también una cierta búsqueda de algo que pretende ser radicalmente auténtico y que también tiene una cierta soberbia, obvio. Quiero Me ser hace yo a pensar un través de lo poco en, escrito y no me digan nada, hagan lo que quieran con lo que está escrito y punto. me hace pensar un poco en Jack Kerouac, ¿no? De Norteamérica, On the que road. también tenía ese, estaba de esa opinión, ¿no? Quería dejarlo ahí. Lo que pasa es que esa es una opinión tramposa, porque resulta que la persona que no necesita reelaborar después es porque ya te venía, entre comillas, terminado, a pesar de que Paul Valéry dice que un poema nunca está terminado, que está abandonado, siempre dispuesto a que uno lo pueda reelaborar y el lector lo reescribe miles de veces. Si ustedes revisan los originales de García Lorca, por ejemplo, los originales de Gabriela Mistral, están todos tachados, borrados completos, es decir, ellos corregían, reelaboraban después lo que está escrito. ¿Por qué digo que es tramposo? Porque no todo lo que le sale a uno de adentro y cae sobre el papel va a ser auténtico porque no lo corrijo. Si no lo corrijo, porque no necesito corregirlo, porque ya viene de adentro. Entonces eso es una buena cosa que tiene Marcelo, porque entonces no necesita corregir mucho en realidad. Y eso habla bien, pero tampoco es malo el texto que es corregido 1000 veces y que al final uno presenta el final del texto. Porque cuando el poeta deja la huella de que ha corregido, ese que ha corregido pasa a formar parte del poema final también, porque está visible. Yo digo, este es el original y este es el final, ¿cierto? Si yo destruyo eso, yo no tengo... ¿Qué es lo que pasa ahora con el computador? Yo escribo y no voy dejando huella de lo que corrijo. A no ser que ponga el martes 28 corregir la palabra esta por esta otra, y para qué, eso es como para darle un caché nomás al asunto, ¿eh? Así que interesante también eso, y habla de la creatividad. Fíjense ustedes que no hemos tenido la pretensión de decir literatura innovadora, por ejemplo. No, no tenemos la pretensión de innovar. Es experimental nada más. Eso. ¿Sí? Pero nos encanta lo que comentan porque realmente rescata lo que queremos ser. Bello. No, además tu pregunta disparadora del diálogo, ¿no? En torno a los textos, Brittany,
Porque claro, la experiencia para nosotros, cuando hicimos el acrónimo incluso, el proceso de decidir el proyecto DILE, el concepto de literatura experimental, dijimos, esto es un intercambio de experiencias. Y como estamos trabajando la necesidad de reconceptualizar la interculturalidad y recuperar el sentido ontológico de lo intercultural, ese sentido ontológico que fue planteado en los inicios de este concepto, que después como categoría filosófica, lingüística, se politizó y se ideologizó exacerbadamente a nivel América Latina sobre todo. Entonces nuestra apuesta y nuestro ejercicio aquí es desde estos lugares, desde estas historias de vida que tenemos, además fíjense, somos 2 generaciones distintas, 2 etapas de vida distintas, atrevernos a lanzarnos al río en pleno turbión, nadar en ese río con turbión, con estas ideas, con estas emociones, transitar nuestras experiencias de vida desde nuestros lugares y desde nuestras palabras. Y esas palabras son a veces, se reencuentran con el pasado. Y hay una elaboración desde el trabajo diario de la palabra en sí. Claudia, Brittany hizo una pregunta, pero ella dijo que quería comentar. A mí me encantaría escucharla también, igual como Tulio. Sí. Bueno, pero ya tengo comentarios sobre los demás comentarios que ustedes hicieron también. Era un paréntesis grande. Era un corchete. Era un corchete, justamente. Bueno, es que, bueno, ahorita, para empezar, quiero hablar un poco de esa idea de que ustedes han estado hablando ahorita de la interculturalidad, porque ustedes estaban hablando, se notaba muy claramente este intercambio de culturas en la narrativa, ¿no? Sobre todo en respecto a los lugares mencionados, ¿no? Y los rasgos geográficos y de la naturaleza de los distintos lugares y todo eso, ¿no? En el intercambio entre usted y Claudia, ¿no? Pero también me interesó mucho que tanto Tulio como Marcelo hablaron de este intercambio de culturas o esa conversación entre culturas en el sentido de un intercambio de una sola persona con sus propias influencias, ¿no? Ambos de ustedes hablaron de eso y eso me interesa mucho, especialmente pensando en fuera de la literatura propia, digamos, porque más acá en la universidad ahorita más estoy investigando la lingüística, ¿no? Y el contacto entre idiomas, no necesariamente en la forma de literatura, pero en el habla así común, ¿no? De día en día. Pero también hablamos en ese campo lingüístico del contacto de idiomas o contacto de lenguas y también hablamos del contacto lingüístico que toma lugar en un mente, ¿no? En un ser humano. Como en mi caso tengo, de día en día estoy viviendo el contacto lingüístico entre el castellano y el inglés, ¿no? En mi propia mente, porque voy pensando en un momento, pienso en castellano, en otro momento en inglés y ambas ¿Cuál es tu lengua materna? ¿No? ¿Cuál es tu lengua materna? Yo diría el inglés, porque en la casa con mis padres yo solía hablar el inglés, pero yo vivía en Santa Cruz de niña, en Santa Cruz de la Sierra. Entonces con varios de mis amigos yo hablaba solamente el castellano, porque claro que ellos no hablaban nada del inglés, entonces toda mi vida he estado... Fíjate que el gran poeta chileno Fernando González Urízar dice: yo soy en español, en otras lenguas me siento fatalmente como un tonto. Sé decir esto en esperanto, sé decir esto en otras lenguas, pero parece que en la lengua en la que uno nada, en la piscina en la que se tira, esa lengua materna, que es la lengua madre. En ninguna parte se dirá en algún idioma lengua paterna, parece que no, Se habla de la lengua materna siempre en todas las lenguas, incluso en las lenguas vernáculas parece que está eso de la madre, ¿verdad? Interesante Sí. también eso.
lengua nativa, a mí me gusta decir también, ¿no? Porque es Es como que la que lengua nativa es la lengua propia de un conjunto, de alguien, ¿cierto? Sí, claro, está bien. pero a mí me hace más sentido para, o sea, resignificar, digo, ¿no? Porque al final es como del conjunto que te contiene, ¿no? Esa lengua Claro. que te contiene desde el momento en que naces. Es un ejercicio para cuestionar esta pregunta a propósito que haces, Tulio, y disminuir estas brechas entre lo patriarca y lo matriarca Claro. que están ahí en el No debate, ¿no? neutro, más neutro. Más neutro. Y por otro lado, esto del contacto de lenguas, y Brittany, vos decís, yo estudio el habla, ¿no? Es interesante porque hay culturas, yo acá en Chile mismo observo, y hay personas que en la medida que se apropian y que nadan en esta lengua, como dice Tulio, logran establecer y desarrollar un nivel de habla que es casi lírico. En Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, si vos escuchás hablar a veces al profesor Edgar Lora, pareciera que no está hablando, pareciera que es alguien que escribió y se aprendió el texto, entonces esta diferencia, porque habla con una propiedad y un dominio del idioma, que es Tulio también. Yo lo escucho hablar a Tulio y es como si me estuviera recitando un par de poemas o haciendo un tratado filosófico, o el profesor cuando da las clases de epistemología. Pareciera que está leyendo el propio libro de aproximaciones a la epistemología para universitario en voz alta y su memoria solita recita los párrafos de la epistemología. Entonces, ¿cómo lo ves ese proceso entre el habla, el apropiarse en el ejercicio del habla, que tiene que ver con esto de la memoria oral y demás, y por otro lado el ejercicio de la escritura, que ahí Walter Ong, ¿no? La oralidad y la escritura en el proceso creativo en sí? Toda lengua primero es oral, la escritura después un apoyo que vino, ¿cierto? Pero toda lengua es oral. Primero el español fue oral primero y después se vino a escribir, ¿verdad? Bueno, O el de mismo, señas no, pero todos los claro, demás, sí. Ajá. claro, el mismo mapudungún, por ejemplo, que la gente siempre tiene la idea de que el mapudungún como que no se escribe, ¿verdad? Pero bueno, lamentablemente también para las personas, los mapuches, ¿verdad? Se tiene que escribir la lengua de ellos con el alfabeto conquistador. O sea, se escribe el mapudungún, el aymara, todas las lenguas se escriben con el alfabeto latino, ¿verdad? Que es más universal y más fácil. No vamos a escribir con el alfabeto cirílico, el mapudungún, que lo podríamos hacer, o el alfabeto, katakana y los silabarios japoneses, o cualquiera de las otras que no es el alfabeto latino, ¿verdad? Entonces se hace con el latino porque es más fácil y más representativo en ese sentido de facilidad. Sí. Entonces, bueno, la oralidad entonces se puede llevar también a la escritura, porque ustedes ven que muchos cuentos reproducen exactamente lo que se habla, la oralidad, ¿verdad? Más bien, no es la oralidad, más bien el habla, ¿verdad? Porque los registros de lengua también. Lo que pasa es que de repente hay como una impostación en el sentido de que se entiende o se cree que es literatura cierta manera de expresarse. Y a lo mejor por eso Claudia cree que el profesor está hablando como en literatura, siendo que nosotros cuando decimos cualquier chiste, cualquier tontera o cualquier garabato, estamos haciendo la poesía más alta porque resulta que estamos aplicando a la lengua todos los resortes connotativos que tiene. Pero no lo consideramos eso a lo mejor del nivel, pero eso es una cosa más bien, tiene que ver con la moral, con la ética, a lo mejor o con lo conservador. Porque mucha gente va a rechazar, por ejemplo, garabatos en los poemas, en los cuentos, ¿se fijan? Claro, Entonces, es súper clave ese proceso porque finalmente es la construcción de o sea, la pregunta es a propósito del ejercicio que estamos haciendo con el profe Marcelo y con la red de profesores chiquitanos, y que es algo que viene haciendo el filólogo Walter Ong desde hace mucho tiempo, que son estos estudios entre la oralidad y la escritura, donde van sucediendo distintas capas de la Sí, lengua. aclara que estás hablando de tu tesis ahí, no de lo que estamos escribiendo. claro. De mi tesis doctoral, quiero decir, de mi tesis doctoral, que es la memoria oral, y cómo Sí. el ser humano va transformando esa memoria. Claro. Ahí entonces donde hay que tener cuidado porque la oralidad también es escritura. Es escritura en el momento en que yo tomo esa oralidad y la pongo en la escritura. Porque cuando yo lo digo oral, ahí también puede ser escritura. Lo que pasa es que escritura significa que esté escrito y registrado en una página, ¿verdad? Por decirlo así.
Y Claro. la oralidad es lo que se dice, valga la redundancia, oralmente, que no muchas veces no corrige inmediatamente, ¿verdad? Porque la oralidad es mucho más espontánea que la escritura. La escritura tú puedes volver, corregir, y eso no lo tiene. Entonces, cuando reproduce un texto oral que se transcribe casi textualmente, fíjate, textualmente, un texto que es oral, lo transcribe textualmente, el juego de palabras terrible, Claro. el lenguaje, ¿verdad? Claro, y ahí uno cuando revisa, a propósito de lo que dice Tulio, cuando uno va a los archivos históricos o a fuentes paleográficas incluso, y va mirando este proceso de la mente humana y de las sociedades, incluso uno se va a encontrar con elementos que no son precisamente de la palabra en sí, sino que son códigos que pueden ser dibujos. Y a propósito de eso ha llegado el pintor guatemalteco Richie Morales. Hola, hola, mucho gusto. Bienvenido, Hola, querido gracias. Richie. Gracias por la Y- invitación. Y bueno, bello ver una de tus obras de arte ahí, Guatemala. ¿En qué de ciudad de Guatemala. Guatemala? Yo ¿En qué soy ciudad? de Antigua, pero actualmente estoy viviendo en Madison, Wisconsin, aquí en Estados Unidos. Ah, Ujú, pero soy Tú de Antigua. pintaste el póster que nos prestaste el año pasado o el antepasado, Claudia, en Sí, ese sí, hermoso encuentro. él es el autor, profesor. Sí, reconocí el estilo. Tiene un Ah, estilo muy, eh, muy, muy hermoso. gracias, muy amable. Tiene una estética ahí, y bueno, Richie es un explorador de la literatura y a partir de esas sus exploraciones literarias y culturales va reproduciendo desde la pintura. Es un pintor que investiga constantemente este mundo en el que estamos nosotros ahora dialogando, así que qué bueno que pudiste conectarte, Muchas Richie. gracias aquí. Gracias. tiene como un aire a batik. ¿Está Sí, pintado no, sobre pero qué? es sobre tela, son acrílicos sobre tela. Sí, Acrílico quizá sobre tela. es que como dice Claudia, y como estaban mencionando ustedes sobre la memoria, mi trabajo tiene que ver mucho sobre la memoria. Entonces, un ejercicio que yo pongo en práctica es como pintar capas sobre capas. Empiezo la tela en cero, digamos, y voy aplicando capas sobre capas para luego después Como un lijar. palimpsesto. Ajá, lijar y ir hacia como el principio, ¿verdad? Como buscando esas memorias dentro. Entonces, sí, es así como mis ejercicios de memoria, ¿verdad? Y pensando también en mis vivencias, en esas historias que se transmiten de persona a persona o familiares que le cuentan a uno alguna historia del pueblo, del lugar, que realmente lo trascienden a uno, ¿verdad? Y nos constituyen esas historias, ¿no? Richie, ¿tú dirías que tu pintura es una pintura experimental? Quizá en el sentido de que yo no tuve una formación artística académica en una escuela, probablemente, pero mi pintura tiene mucho que ver con los trabajos que de niño me tocó hacer. Digamos, yo fui ayudante de carpintero. En Antigua Guatemala es una ciudad es una ciudad monumento donde, digamos, los muebles que están de moda en esa ciudad son los muebles antiguos, ¿verdad? Entonces, las maderas muchas veces se tratan de trabajar hasta el punto que parezcan viejas, corroídas. Entonces, yo hacía ese tipo de trabajo y muchas veces lijábamos muchos, aplicábamos pigmentos, químicos, y prácticamente son las bases de lo que yo utilizo para pintar, ¿verdad? Entonces, quizá en ese aspecto sí sería experimental, digamos, mi proceso, pero creo que sí tengo como mi técnica, ¿verdad? Y que no tiene casi absolutamente nada que ver como una técnica muy estructurada de alguna escuela, digamos. Entonces es más la experiencia vivida, ¿verdad? Y Tulio nos iba a compartir también algo de su creación. No sé si Brittany o Richie ya vimos su hermosa pintura, pero no quisiera perder la oportunidad de escucharle. Sí. Yo quería añadir una cosita, que el diálogo, la conversación es tan interesante. Fíjese que la palabra conversación es la tercera definición que da el diccionario de la lengua española, ya no se llama diccionario de la RAE,
porque ahora lo hacen todas las academias de la lengua, incluyendo la Real Academia, significa vivir en el otro, estar con el otro, no es un medio intercambio de experiencia o de cosas, sino entonces uno se emociona en esta conversación porque hay tanto que decir, hay tanto que compartir vívidamente, y como dice Marcelo, el tiempo se nos va. Bueno, Y el tiempo es vida. y otra cosa que yo iba a decir, que tampoco me gusta mucho cuando se hace esta distinción entre lo académico y lo no académico. No sé cómo se llamará lo no académico, porque resulta que muchas cosas que hacen los que no son académicos, la hacen sin saber que están utilizando, porque uno es como el burgués gentilhombre, que verdad que el hombre ese no sabía que hablaba en prosa, porque nunca el profesor le había venido a decir que existía la prosa y el verso, ¿cierto? Entonces esa parte muy, muy, muy importante, esa escena del burgués gentilhombre, muy interesante. Bueno, ahí la culpa la tiene Platón, pues. Es como el liceo de Aristóteles. Es decir, yo bueno, creo pero que también está el jardín de Epicuro, ¿verdad? Donde ahí se permitían hacer una serie de otras cosas más interesantes a lo mejor, ¿no? Claro. No, yo creo que es una herencia del universitas medieval, nada más. Sí. No tiene más valor que eso. Claro, es que lo que pasa es que muchas veces en el diálogo nuestro aquí se hacen unas distinciones como un poquito odiosas, decir, tú eres académico, estudiaste en la universidad, y la Violeta Parra no estudia en ninguna universidad, ni a lo mejor, ni el otro. Yo tenía un amigo que cargaba papas aquí en La Vega, ¿verdad? Y escribía con una falta de ortografía horrible, pero la poesía que escribía era excelente, o sea, tenía eso ya como innato, ¿verdad? O Miguel Hernández, el pastor de ovejas español, ¿verdad? Gran poeta, y no era académico. Fíjate tú, y hay académicos que nunca han escrito un cuento ni un poema y son doctores en literatura y todo, pero es que no es lo mismo, ¿se fijan? A eso me refería con esto de académico y no académico. Bueno, ¿tú quieres que te lea este poema? Sí, por Claudia? favor. La gracia de este poema es que la palabra cuerpo va tomando diferentes sentidos. Exacto, por A eso pesar, lo de que leí. a pesar de que en la superficie es cuerpo con esos fonemas nomás. Entonces, cuerpo, el poema. Cuerpo, la palabra, cuerpo. Cuerpo, la noche del sentido, en que llegan a mi cuerpo sonidos como por obra de un abracadabra. Allí aguardas en espera que se abra la puerta del vocablo que conmueva. Das casa a toda pieza que se mueva y desechas aquella que no ladra. Te empeñas en buscar la buena nueva que anuncie de algún modo ese destello que destape el oído de los sordos. Te pasas sin dormir la noche entera mientras pones tu sangre como sello y bebes el poema sorbo a sorbo. Qué hermoso. Me encanta este poema. Lo elegí, Tulio, a propósito de la conversación que estamos sosteniendo. Y porque hay aquí este juego que haces con la palabra cuerpo. Hermoso. Curiosamente, en estos tres momentos que tiene toda obra artística, que es la precreación, donde hay una voluntad de hacer, pero que todavía no es, pero que va haciendo, luego el momento concreto, que es la obra ya terminada, y luego la recepción de esa obra por parte de los autores. De esto yo no tengo, fíjate, noción de este poema, de su precreación, de su anterioridad. No tengo ni el escrito original, no sé cuándo lo hice, cómo me salió, no sé si conté las sílabas, si me fue saliendo de adentro, no tengo historia. De otros poemas sí ¿Cómo sé. logras leerlo sin llorar? Porque a mí me pasa que yo leo una cosa así y lloro. Sí, no, a mí me pasa con este poema no tanto, pero con otros sí, soy medio sentimental como Marcelo. Bueno, en un discurso digo que estoy hecho en este último tiempo, desde hace harto tiempo, un devoto de las lágrimas. Parece que cualquier cosa lo hace llorar a uno. Hablando de eso, de hecho, vi que en la misma página web había otro poema suyo, A un amor griego, ¿no? Eso sí. Yo había leído antes y eso me clavó la corazón. De la gran Marguerite Yourcenar, ¿cierto? Con su pareja Jace Frick. Sí. Grace Frick. No tengo el libro a mano aquí, pero es un libro que yo comencé porque abro el libro y veo las fotos de Marguerite Yourcenar y las fotos de Grace Frick aquí, cuando jóvenes las dos. Y me doy cuenta que al cerrar el libro,
los labios se juntan. Entonces es un beso que lo proporciona el azar. Alguien los quiso poner ahí para que cuando se cerrara no se sabe. Entonces eso estoy hablando en francés, me dio la idea de, a propósito de lengua que se juntan, éclaté. Tulio, perdona la impertinencia, pero es inevitable para mí prestar atención a esa histórica y hermosa foto que tienes ahí con el gran poeta Gonzalo Gonzalo Rojas Rojas. Ciñanejo. Con Gonzalo aquí, sí. Sí, tú sabes que yo fui alumno de él en su taller en la década del 80. Mira, Estuve con él yendo a sus talleres, hicimos coloquios en la radio ya, y escribimos cosas en la tribuna en esos tiempos. qué bueno, Y excelente. tuve la oportunidad, el privilegio también de conocerlo, entonces fue inevitable prestar Me atención a esa hermosa emociona. foto. Sí, pues bueno, para mí muy importante Gonzalo Rojas, por maestro de maestros. Oye, Tulio, a propósito de que Brittany conoce ya el poema Por un amor griego, ¿querés leerlo, Brittany? Aquí está. Oh, A ver pero si, Obvio. a no ver puedo si leer Richie... el último verso en francés, ni lo voy a poder pronunciar. Ah, Lo comment leí va, Sí, con en silencio, mamá. ya, Pero lo lee en castellano. Tulio lee el último verso y Richie Ya. pinta, y Richie lo pinta. Bueno, voy a Dale. intentar. Haré el intento, entonces, pero de verdad no sé por qué estamos hablando de poesías que nos hace llorar al leer a alta voz y no sé si voy a conseguir, porque es así, me conmovió mucho, es lo que yo estaba diciendo, pero voy a hacer Gracias, muy amable. Es la palabra que emociona, la forma que emociona, dice Luis Antonio de Villena, poeta español, la forma que emociona, porque lo que te hace emocionarte no es lo que yo escribí, sino el poema mismo, que con esas palabras y no con otras, entra en vibración casi físico-química con tu cuerpo, y ahí te hace experienciar lo que tú has vivido, lo que tienes, o lo que compartes, o lo que deseas, qué sé yo, pienso yo así, no sé si ustedes pensarán igual. Ya léalo. Comparto. Bueno, sea lo que sea, la motivación es muy conmovedor para mí el poema. Ya, bueno, oye, sí, Dale. ya, para un amor griego. En la invención de una vida, de Josiane Savignon, el azar, la voluntad o el amor han puesto frente a frente a dos mujeres, Marguerite de Craincourt, conocida como Yursenar, Sí. y Grace Frick, una joven profesora norteamericana. Si abrimos el libro, ambas nos miran desde otro tiempo, desde otra luz, con una inteligencia y la pasión de dos verdaderos amores. Si lo cerramos, esos dos rostros juntan sus labios en una misteriosa exactitud, en un beso que existe eternamente porque su intención está por sobre leyes y partidos. Como un vin qu'on répand, como un lotus qui fleure, como un vino que se vierte, como un loto que respira. Gracias por la lectura. Yo creo que no hay mejor cierre que esto, Claudia. Sí, No hay mejor cierre realmente. que esto. Y Es creo que maravilloso. Richie también lo podemos invitar más adelante para que comparta Sí, nuevamente. Estoy muy emocionado de este momento. Creo que tuvo momentos muy fuertes desde el punto de vista de los sentimientos y también de la generosidad de ustedes poder compartir y estar dispuestos a hacer interculturalidad desde la literatura experimental. Un abrazo por mi parte, les agradezco mucho y bueno, Claudia, Gracias, lo que tú Marcelo. digas. gracias, profesor. Gracias, Brittany, por este espacio y sigamos cultivando. No hay mejor forma de cultivar la interculturalidad que desde la creatividad nata que todo humano tiene y en la que está constantemente moviéndose y conmoviéndose. Y a Richie lo vamos a tener en el próximo coloquio. Gracias por conectarte, querido Richie. Gracias. Y gracias, querido Tulio, por tu poesía. Gracias a ustedes. Gracias por conocer a Brittany también. Vamos a estar Sí, gracias a enlazados ahí. todos ustedes, ha sido un placer. Ahí vamos a Gracias. estar compartiendo dile y dile para todos. Que les vaya súper bien. Un Gracias. abrazo. Cuídense mucho y muchas Gracias. gracias. Un abrazo. Gracias.